God bless you. Amén. Dios les bendiga. Be seated. Pueden sentarse. Such an honor to be back here. Es un gran honor estar de nuevo aquí. It's been actually 6 years since we were here, Han pasado ya casi 6 años desde que estuvimos aquí, but we did try to come 2 years ago, pero hace 2 años tratamos de venir, but I had eye surgery and so I had to cancel the trip. pero tuve una cirugía en mi ojo y así que tuve que cancelar el viaje. But I believe in Brother Daniel Vado. Pero yo Brother Vado. Pero yo creo en el hermano Daniel. I believe in the work that's being done here. Creo en el trabajo que se ha estado haciendo aquí. And I believe that this is an important work in the plan of God. Y yo creo que este es un trabajo muy importante en el plan de Dios. Sometimes we feel so alone, A veces nos sentimos tan solos, but the Lord knows what He needs done. pero el Señor sabe lo que Él necesita que se haga. And we're part of His kingdom. Y nosotros somos parte de su reino. And we don't always get to choose where we want to go. Y nosotros no siempre vamos a escoger dónde queremos ir, He moves this one here sino que Él mueve a este aquí and this one here y a este otro para acá, because He knows exactly what He wants to do. porque Él sabe exactamente lo que Él quiere que se haga. And when we gave our heart to the Lord, Y cuando nosotros le damos nuestro corazón al Señor, we were saying, Lord, you direct my life. entonces nosotros deberíamos de decir, Señor, tú dirige mi vida. You put me where you want me to be. Colócame donde tú quieres que yo esté. And so maybe the Lord has sent me here tonight Y quizás el Señor me ha enviado aquí esta noche to let you know that you're not alone, para hacerles saber a ustedes que ustedes no están solos, that the Lord loves this people. que el Señor ama a este pueblo. And He wants the best for us. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Now, I have kind of a different type of a ministry. Ahora, yo tengo un tipo de ministerio muy diferente. I'm not an evangelist, No soy un evangelista, but I know the Lord has put something on my heart. pero yo sé que el Señor ha puesto algo en mi corazón. Because we all want a rapture, right? Porque todos nosotros queremos el rapto, ¿verdad? We all want the Lord to come. Nosotros todos queremos que el Señor venga. Okay, but Brother Branham said Pero dijo el hermano Branham that the only thing holding off the coming of the que Lord la única cosa que está deteniendo la venida del Señor was the readiness of the bride. era el alistamiento de la novia. So we must be ready. Entonces debemos de estar listos. And being ready means something. Y estar listo significa algo. It doesn't mean just having your life cleaned up. No solo significa que usted tenga su vida limpia, You know, through all the 7 church ages, porque a través de las 7 edades de la iglesia, and especially in Wesley's time, y especialmente en el tiempo de Wesley, the people of God lived holy lives. el pueblo de Dios vivió una vida santa. So holiness is not what readiness means. Entonces, de santidad no es solamente eso lo que significa estar listo. It's like I married that girl right there. Es como yo me casé con esa muchacha que está ahí. She is my bride. Ella es mi novia. I love her. I take care of her. Yo la amo y yo la cuido a ella. But for her to be my bride, Pero para que ella sea mi novia, she just can't say, I'm the bride of Stan Price. y ella no solamente puede decir yo soy la novia o esposa de hermano Stan Price, It means something. sino que eso significa algo para ella. It has an action that follows it. Hay acciones que siguen eso. There's certain things that she does because she's my bride. Hay ciertas cosas que ella hace porque ella es mi esposa. And there's certain things that happens to us because we're the bride of Christ. Y hay ciertas cosas que pasan con nosotros porque somos la novia de Cristo. Because if we're the bride of Christ, Porque si somos la novia de Cristo, we have His Spirit. nosotros entonces tenemos su espíritu. Now, I'll give you an example. Aquí está un ejemplo. Brother Paco was raised in Honduras, El hermano Paco creció en Honduras and he likes certain foods. y él fue crecido de cierta manera y le gusta cierta comida. He has certain experiences, Él tiene ciertas experiencias and they're different from my y experiences. que son experiencias diferentes a las mías. Because I was raised in the United Porque States, yo crecí en Estados Unidos, I like American food. a mí me gusta la comida americana.
I like certain things in America. Me gustan ciertas cosas de América. But what would happen Pero ¿qué pasaría if Brother Paco gave me his spirit? que si el hermano Paco me diera su espíritu? Then I would start liking the things that Brother Paco likes. Entonces me iban a empezar a gustar las cosas que le gustan al hermano Paco. I would have all of Brother Paco's memories. Yo tendría toda la memoria, los memoriales o recuerdos del hermano Paco. And I would not look at things the way that I used to look at Y them. entonces yo ya no vería las cosas en la manera que yo las he visto antes, I would look at them the way Brother Paco looks at them. sino que comenzaría a ver las cosas en la manera que el hermano Paco las mira, Because I have his spirit. porque yo he recibido su espíritu. So now if we claim to have the Spirit of God, Entonces, ahora si reclamamos tener el espíritu de Dios, then our thoughts should start going to eternal things. entonces nuestros pensamientos deben de reducirse a las cosas eternas. We should have a God perspective. Debemos de tener la perspectiva de Dios. We should be able to look at things the way He looks at them. Debemos de tener la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. And that includes ourselves. Y eso nos incluye a nosotros mismos. But see, even in the message, Pero si ve, aún en el mensaje, and I don't believe it's here, y yo no creo que eso esté aquí, but there's many places that it's all about keeping rules. pero hay muchos lugares donde solo se trata de guardar reglas. I was sharing with the brothers today Estaba compartiendo hoy con los hermanos that there was a time when I went to Haiti, que hubo un tiempo cuando fuimos a Haití and there was a church in Haiti that wanted to hear the message. y había una iglesia, creo que denominacional, que quería oír el mensaje. They had a contact in the United States, Ellos tenían un contacto en Estados Unidos, and so they wanted to invite message preachers in to preach the message entonces to them. ellos querían que invitáramos predicadores del mensaje para ir a predicar a esa iglesia. So we met with these brothers, Entonces nos encontramos con estos hermanos and it had nothing to do with me, I was just there. y no era que ellos estaban hablando conmigo, yo solamente estaba ahí. And so they were trying to coordinate a meeting, Entonces estaban ellos tratando de coordinar unos cultos. and so finally these brothers left, Entonces parte de los hermanos se fueron and one of the message preachers, y uno de los predicadores del mensaje he said the first thing we got to do is go in and get their women straightened out. dijo, la primera cosa que tenemos que hacer en esa denominación es ir a enderezar a esas mujeres. Because that's what they think the message is. Porque eso es lo que ellos tienen la idea del mensaje, solo reglas. But the message is the life of Christ in you. Pero el mensaje es la vida de Cristo en ti. And when the life of Christ is in us, Y cuando la vida de Cristo está en nosotros, we don't want to do things that Christ hates. ya no queremos hacer cosas que a Cristo no le gustan. In fact, it changes our desires, Y de hecho cambia nuestros deseos. and it changes what satisfies us. Y cambia lo que nos satisface a nosotros. Now, we read this scripture this Ahora evening, leímos esta escritura and in verse 14 it talks about people of the world. y en el verso 14 habla de los hombres del mundo. Now, Brother Daniel took us to a marina today, Ahora el hermano Daniel nos llevó a la marina and there's very big, nice buildings, y hay un edificio muy bonito y grande. very beautiful landscaping. Hay se ve muy bonito todo ahí. There's a dock with boats that cost millions of dollars. Ahí hay unos yates, barcos que valen millones de dólares. And there's people that spend their whole life Y hay gente que ha gastado toda su vida trying to obtain that tratando de obtener eso. because they think that is the thing that's going to satisfy them. Porque ellos piensan que tener esos yates o esa riqueza es lo que les va a satisfacer. But the bride of Christ, Pero la novia de Cristo, well, let's say it this way. o digámoslo de esta manera, The Spirit of God el Espíritu de Dios is not satisfied no se satisface with $1 million boat con un bote de $1,000,000 or a nice truck o con una camioneta muy bonita or a big home. o una gran casa. Because what is in the heart of the believer Porque lo que está en el corazón del creyente, is that they would be satisfied ellos estarían satisfechos when they awaken His likeness. cuando ellos despierten a su semejanza. Because our desire as bride Porque nuestro deseo como novia is to be the branches of the tree of life. es llegar a ser las ramas del árbol de la vida. Now, if He's the vine Ahora, Él es la vid
And we're the y branches. nosotros las ramas, There is no source of life pero no hay ni una fuente, origen de vida, except through you. sino no hay una manera de exhibir la vida sino a través de usted. Jesus didn't say, Jesús no dijo, I'm a branch. yo soy la vid, And you're a no, branch. perdón, yo soy las ramas. He said, I am the life of the tree, Él dijo, yo soy la vida del árbol, and you are the branch. pero ustedes son los pámpanos o las And you ramas. are the one that expresses my desire. Y ustedes son los que van a expresar mis deseos. So now for tonight, Ahora, por esta noche, what we need to do, ¿qué es lo que necesitamos hacer? this is not deep. Esto no es algo profundo. I'm not a deep teacher. Yo no soy un maestro de profundidades. I know doctrine. Yo sé doctrinas. I've been in the message longer than most of you have been alive. Yo he estado en el mensaje quizás más tiempo que cualquiera de ustedes aquí. So I know how to preach doctrine. Entonces yo sé cómo predicar doctrinas. But this is not about doctrine. Pero esto no se trata de predicar doctrinas. This is about recognizing who we are. Se trata de reconocer quiénes somos. This is about looking at things a little bit different. Esto se trata de ver las cosas un poquito diferente. You remember that Life magazine had a picture of the clouds. ¿Se recuerdan ustedes de la revista Vida, donde está la foto de la nube? And Brother Branham stood before the tabernacle Y el hermano Branham se paró frente al tabernáculo and he said, you have to turn the picture y entonces puso la foto de la nube y le dijo, tú tienes que darle vuelta a la foto to see the correct image. para ver la imagen correcta. And sometimes as message believers, Y a veces nosotros como creyentes del mensaje we have a perspective of ourselves tenemos una perspectiva nosotros mismos that is not exactly God's perspective of que ourselves. realmente no es realmente la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Because we have a perspective that we're sinners. Porque nosotros tenemos la perspectiva de que somos pecadores. We have a perspective that we make mistakes. Tenemos la perspectiva de que cometemos pecados. We have a perspective that we're forgiven. Y tenemos la perspectiva de que somos perdonados. But I want to know, Pero yo quiero saber, if you have the life of Christ in you, si usted tiene la vida de Cristo en usted, then you're not forgiven. entonces usted no es perdonado, You never did it. porque para comenzar usted nunca lo hizo. Because the life of Christ never did it. Porque la vida de Cristo nunca lo hizo. If Galatians 2:20 is correct, Si Gálatas 2:20 es correcto, it says, I am crucified with Christ. dice que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. What that means ¿Qué significa eso? is Stan Price is crucified with Christ. Que Stanley Price está crucificado con Cristo. The one that sinned, El que pecó, the one that came into the world in the wrong way, el que vino al mundo de la manera equivocada and even the one that makes mistakes y aún el que cometió los errores was crucified at the cross. fue crucificado en la cruz. We did not identify with Christ, We did not. identify with Christ. No nos identificamos con Cristo. We were literally in him. Nosotros estábamos literalmente en Él. The prophet said, El profeta dijo, we paid for our sins in him. nosotros pagamos por nuestros pecados en Cristo. So because you have the life of Christ, Entonces, por causa que usted tiene la vida de Cristo, you have literally already died for your own sins. usted literalmente ya murió por sus pecados. And when you resurrect with Christ, Entonces, y cuando usted resucitó con Cristo, then the resurrection is the proof that you died. entonces la resurrección es la prueba de que usted murió. Someone can't be resurrected unless they died. Entonces, ¿cómo podríamos resucitar al menos que hayamos muerto? So Paul says, I am crucified with Christ. Entonces Pablo dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Nevertheless, I live. Sí, mas no vivo yo. So Paul, let's try to understand. Entonces, Pablo, tratemos de entender. I, Stan Price, Yo, Stanley Price, was crucified with Christ, fue crucificado con Cristo, but I'm still alive. pero I'm still alive. I'm still Pero alive. todavía estoy vivo. But Paul says, it's not me, Pero Pablo dijo, no soy yo, no vivo yo, it's Christ. sino Cristo vive en mí.
So think about this. Entonces piensen en esto. If we have the literal life of Christ, Si nosotros tenemos la vida literal de Cristo, then all of God's desires, entonces todos los deseos de Dios, all of God's appetites, todo el apetito de Dios, all of the things He loves, todas las cosas que Él ama, we will love. nosotros las amaremos también. All of the things He doesn't love, Todas las cosas que Él no ama, we will not love. nosotros no amaremos. And so what David is saying here Entonces lo que está diciendo David aquí is the world has a desire, es que el mundo tiene deseos and they can be satisfied with $1 million boat. y ellos pueden estar satisfechos con un bote de $1,000,000. They can be satisfied with riches. Ellos pueden estar satisfechos con riquezas. They can be satisfied with that nice car or Ellos truck. pueden estar satisfechos con ese bonito carro. But the only thing that will satisfy you Pero la única cosa que lo puede satisfacer a usted is when you come in His likeness. es cuando usted llega a estar a su semejanza. Now let's get to an important part, Ahora, lleguemos a la parte importante. because I want to take this word satisfy Porque yo quiero llevar esta palabra satisfecho and I want to tie it into the rest. y quiero atarlo a la palabra reposo o descanso. Okay, so we know what rest means. Ahora, nosotros sabemos qué significa reposo. It's like if I were working real hard today, Es como si hoy yo hubiese estado trabajando muy duro then I would have to sit down y entonces tendría que sentarme and have rest y tener reposo so that I could get up and do more. para que me pueda levantar y hacer más. But that's not what this word rest means. Pero eso no es lo que significa esta palabra reposo. Let's go to Hebrews, the 4th chapter. Vamos a Hebreos 4. And then we're going to go to back to Genesis. Y de ahí vamos a ir de regreso a Génesis. Hebrews, the 4th chapter, beginning at verse 1. Hebreos 4:1. Okay, let us therefore fear, lest the promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Perdón, 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. It says, for unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. And so Paul is saying Entonces Pablo está diciendo the same thing that David is saying. la misma cosa que está diciendo David. He's saying there's people in the world. Él está diciendo, hay gente en el mundo, In this case, it was the children of Israel that came to the en mountain. este caso eran los hijos de Israel que vinieron al monte, And God spoke to y them Dios les habló a ellos and offered them a relationship. y Offered them a les relationship. ofreció un compañerismo. But there was nothing inside of them Pero no había nada dentro de ellos that said, yes, that's what I want. que pudiera decir, sí, eso es lo que quiero, Señor. You see? But Paul Si, said ven, si Pablo dijo that did not mix with faith in them that heard it because they had no faith. dice que lo escucharon, pero no les hizo ningún bien por no haberla mezclado con fe. Let's explain it this way. Expliquémoslo de esta manera. Let's say that you are Adam and Eve. Digamos que ustedes son Adán y Eva. And let's say that you got kicked out of the Garden of Eden. Y digamos que ustedes fueron sacados del huerto del Edén. Now, we'll talk about it tomorrow morning. Ahora, de eso hablaremos mañana en la mañana. But when Adam and Eve walked with God, Pero cuando Adán y Eva caminaron con Dios, it was a beautiful place of fellowship. ese era un lugar muy hermoso de compañerismo. God would come down in the form of the Word, Dios descendía en la forma de palabra and they would have true fellowship y together. tenían verdadero compañerismo juntos.
And Adam and Eve were led by the spirit that was in them. Y Adán y Eva eran guiados por el espíritu que estaba dentro de ellos. But when the devil defiled Eve, Pero cuando el diablo deshonró a Eva, he caused her to choose her human mind él causó que ella escogiera su mente humana over the heart. en vez del corazón. And then she gave it to Adam. Y entonces ella le dio a ella le dio a Adán. And God had already told them, Y Dios ya les había dicho, as soon as you eat of that human mind, tan pronto como ustedes coman de esa mente humana, as soon as you use that as your leadership, tan pronto como ustedes usen eso como su liderazgo, that's the day you die. ese día morirán. Now, Adam and Eve didn't die that day. They didn't die that day Pero Adán y Eva no murieron ese mismo día in a physical way. en una manera física. But because they had chosen their Pero mind por causa de que ellos escogieron su mente over their heart, sobre su corazón, they were cut off from God. entonces fueron cortados de Dios. And therefore they died. Y entonces de ahí para allá fue que murieron. And so, because they couldn't have fellowship with God anymore, Entonces por causa de eso no pudieron tener compañerismo con Dios ya nunca más. they were put out of the garden. Ellos fueron sacados del huerto. Okay, so here's Adam and Eve. Entonces aquí está Adán y Eva And every day y cada día they prepare a sacrifice ellos ofrecían sacrificio and bring it back to the gate of that garden. y lo traían a la puerta del huerto. And they see that angel is still standing there with the Y sword. veían cada vez que venían que allí estaba el ángel con la espada encendida. And so then they thank God for the animal sacrifice. Entonces le daban gracias a Dios por el sacrificio del animal. But they know, Adam and Eve know Pero Adán y Eva sabían what they were cut off from. que de qué ellos habían sido cortados. So what would happen Entonces, ¿qué pasó? if one day Si un día they came to the garden que vinieron al huerto and the angel was gone? y los ángeles que protegían ya no están. They would run with all their might back into that place. Ellos correrían con toda su fuerza de vuelta a ese huerto. Because something down in their heart, Porque algo allá dentro, abajo de sus corazones, they recognized that they had no life outside of fellowship with ellos God. reconocían que no había vida fuera de ese compañerismo. And so what do we do with the gospel? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el evangelio? We put up those billboards, signs. Ponemos esas grandes pizarras o esos grandes anuncios. Where are you going to spend eternity? ¿Dónde va usted a pasar la eternidad? Trying to scare people to be Christians. Tratando de amedrentar a la gente para que sean cristianos. But the day that the angel was gone, Pero el día que el ángel se fue de la puerta del Edén, Adam didn't have to be scared to come back in the presence of God. Adán no tuvo que estar temeroso de entrar otra vez al huerto del Edén. Because it was something in his heart. Porque había algo dentro de su corazón. And he said, I know the only satisfaction I will have is to be in him. Y entonces él dijo, yo sé que la única satisfacción que yo tendré es estar de nuevo con él. And so Paul is telling us, Entonces Pablo nos está diciendo, he said, they did not receive the gospel because they had nothing in them. está diciendo, ellos no recibieron el evangelio porque no había nada dentro de ellos. They had no place that they had fallen from. Ellos no había lugar That they had fallen from. no había un lugar donde ellos hubiesen caído. They had no spiritual memory of where they used to be. Ellos no tenían una memoria espiritual de donde ellos algún día estuvieron. But we do. Pero nosotros sí. See, that's why we're sitting here tonight. Por eso es que estamos aquí sentados en esta noche. It's because we heard a word of God. Porque nosotros escuchamos la palabra de Dios. And for years, maybe, I've made it about doctrines. Y quizás por años yo quizás he hecho malas doctrinas. But this is not about doctrines. Pero de esto no se trata de doctrinas. This is about the life of Se Christ. trata de la vida de Cristo en nosotros. And recognizing the potential that we have. Y reconocer el potencial que tenemos en nosotros. And Paul is telling you here. Pablo nos está diciendo aquí, He says in verse 1, él dice en el verso 1, let us therefore fear lest the promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it.
Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. So the important thing Entonces la cosa importante that Paul is linking to the faith that makes us respond to the gospel que Pablo la está conectando con la fe para responder al Evangelio is the rest. es el reposo. And more specifically, Y más específicamente it's God's rest. es el reposo de Dios. Okay, we understand what the rest is Ahora nosotros entendemos cuál es el reposo, because the prophet said porque dijo el profeta that Isaiah 28, en Isaías 28, it says, with stammering lips and another. Let's read that. leámoslo, Isaiah 28. Isaías 28. In verse 11 of Isaiah 28, Isaías 28:11. for with stammering lips and another tongue will he speak to this people. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, To whom he said, this is the rest, a los cuales dijo, este es el reposo, wherewith you may cause the weary to rest. dad reposo al cansado. So this is the rest. Así que este es el reposo. The prophet said the stammering lips and another tongue Como dijo el profeta, en lengua de tartamudos y en otras lenguas, was the day of Pentecost. lo cual fue en el día de Pentecostés. So the coming of the Holy Spirit Entonces la venida del Espíritu Santo is the rest. es el reposo. But what does that mean? Pero, ¿qué significa eso? Because the Holy Spirit in us is a doorway to the rest. Porque el Espíritu Santo en nosotros es la puerta hacia el reposo. And to understand what the rest really is, Y para entender lo que realmente es el reposo, we have to do what Paul says. nosotros tenemos que hacer lo que dijo Pablo. Let's look at God's rest. Busquemos el reposo de Dios. Because isn't that what he just said? Porque eso es lo que acaba de decir. He said we must enter into God's rest. Él dice, debemos de entrar en su reposo, en el reposo de Dios. So let's go back to Genesis. Entonces regresemos a Génesis, Genesis, the second chapter. capítulo 2. Because we're going to see Porque vamos a ver that the rest is not a thing. que el reposo no es una cosa. The rest is a place. Es igual. Place. El reposo es un lugar. The rest is a condition. El reposo es una condición. And we can have the Holy Y Spirit, nosotros podemos tener el Espíritu Santo, but if we're not doing what God does, pero si no estamos haciendo lo que Dios hace, there's no rest. todavía no hay reposo. So let's look at God's rest. Entonces veamos el reposo de Dios. Genesis, the second chapter. Well, let's back up. Génesis, Let's read verse 31 of chapter 1. leamos el verso 31 del capítulo 1. Ahí mismo. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good, and the evening and the morning were the sixth day. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. I love to talk about the creation. A mí me encanta hablar de la creación. And why is that important? ¿Y por qué eso es tan importante? Because let's go through this creation process. Porque veamos por el proceso de creación. In fact, let's wonder for a minute. Preguntémonos por un minuto. Why does God even have a creation? ¿Para qué Dios aún iba a tener una creación? God didn't need anything. Porque Dios no necesitaba nada. He was completely whole within himself. Porque Él estaba completo en Él mismo. Amen? Amén. But let's say Pero digamos that God was like a very rich man, que Dios era como un hombre pero muy rico. and he had nobody to share his wealth with. Y que no tiene a nadie, ni un familiar con quien compartir sus riquezas. In the case with God, he didn't have money,
En el caso de Dios, él no tenía dinero, but he had love. pero tenía amor. He was God full of love. Él era Dios lleno de amor. God is love. Porque Dios es amor. And he was so full of love Y él estaba tan lleno de amor that he said one day, que un día dijo, I think I'm going to have a creation. yo creo que tendré una creación. Because I want to make a people, Porque yo quiero hacer un pueblo, not that'll fall down and worship me, no que se agachen para adorarme, but I want a people that I can take care of, pero yo quiero tener un pueblo al cual yo pueda cuidar, that I can express my love to them. al cual yo pueda expresarles mi amor a ellos. So that was God's desire. Entonces ese era el deseo de Dios. That was what this whole creation is about. De eso se trataba toda esta creación. And so God created a whole universe Entonces Dios creó todo el universo, that's billions of light years across, estos billones de años luz de ancho, simply to show his glory. simplemente para mostrar su gloria. And he makes this little planet. Y él hizo también este pequeño planeta. And in the book of Isaiah, it says God created it to be inhabited. Y dice en el book of what? Isaiah. En el libro de Isaías dice que este planeta fue hecho para ser habitado. So man was God's focus. Entonces el hombre era el enfoque de Dios. So then he makes the water, Y de ahí él hizo las aguas. separates the land from the water, Y separó la tierra seca del agua. and he brings plant life. Y entonces trajo la vida de las And he plantas. puts all of this on the earth, Y él vio todo esto en la tierra. and then he makes animals, Y también hizo animales. birds and fish Y hizo los peces. and cattle Y el ganado. and dogs and cats, Y perros y gatos. because man was wanting that too. Porque también el hombre iba a querer eso. So he made it for man. Entonces él hizo todo eso para el hombre. And then now here's the climax of his Y creation. entonces ahora aquí está el gran plan después de la creación. He makes man Y entonces hizo al hombre in his image. a su imagen. So this is a spiritual man. Entonces este era un hombre espiritual, And when God was finished, y cuando Dios terminó, because it was in this spiritual condition porque por causa de que estaba en esta condición espiritual, that man was going to fellowship with God. entonces Dios, el hombre y Dios tenían compañerismo. And when he was done, Y cuando terminó, he looked at everything. él vio todo. This is very good. Y entonces dijo, esto es muy bueno. This is exactly what I want. Esto es exactamente lo que yo quiero. He saw the complete potential of everything that was there. Él vio el potencial exacto de lo que él quería. And then in chapter 2, Y entonces de ahí en el capítulo 2, it says, "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them." dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all the work he had made. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Now watch verse 3. Ahora vigile, vea el verso 3. And God blessed the seventh day, and he sanctified it, Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, because that in it he had rested from all his work which God created and made. porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. So this word sanctified, Así que esta palabra santificado, when he set this seventh day in order, cuando él colocó este séptimo día en orden, he sanctified it. él lo santificó. That means that he made it different from all the other days. Eso significa que ese día él lo hizo diferente a todos los otros días. Now we find in the book of Exodus a description, Ahora encontramos en el libro de Éxodo, but I want you to think before we look there, pero antes de ver eso, quiero que piensen about something. Quiero que piensen acerca de algo. I want you to think about what God's desire was, Quiero que piensen acerca de cuál era el deseo de Dios
And when he had everything that he desired, he rested. Y cuando él tenía ya todo lo que él deseaba, ¿verdad? Y entró en su reposo. So let's try to find out what God's rest is like. Entonces tratemos de encontrar cómo es el reposo de Dios. Because Paul tells us to enter into God's rest. Porque Pablo nos dice que entremos al reposo de Dios. Let's go to Exodus 31. Entonces vamos a Éxodo 31. This is not hard. This is very simple. Esto no es nada difícil, esto es algo muy sencillo. Because what we've got to do, Porque lo que tenemos que hacer, we've got to recognize tenemos que reconocer what redemption has done for us. lo que redención ha hecho por nosotros. See, most of the time we think redemption just means we're forgiven. Porque muchas veces nosotros pensamos que redención solo significa que somos perdonados. And here we are walking through this life, Y aquí estamos caminando a través de esta vida and we sing the song, I'm redeemed, I'm redeemed. y cantamos el canto, soy redimido, soy redimido. But what we're really saying, Pero lo que realmente estamos diciendo, thank God that Jesus died for me and I'm saved gracias a Dios que Jesús murió en la cruz por mí y yo soy salvo and I'm forgiven. y estoy perdonado. But redemption, Pero redención, the prophet said redemption has restored us back dijo el profeta que redención nos restauró de regreso. to as if sin never even happened. Es como si el pecado nunca hubiese ocurrido. So what kind of vision should we have Entonces, esa clase de visión debíamos tener. if we recognize what Christ has died for us to do? Si reconocemos para lo que Cristo murió, para lo que nosotros debemos de hacer. He has died for us to restore us back to an original condition. Él murió por nosotros para restaurarnos de nuevo a nuestra condición original. And that's the reason that Paul could say we must enter into God's rest. Por eso es que Pablo tuvo que decir, debemos de entrar en el reposo de Dios. Because God's rest had nothing to do with sin. Porque el reposo de Dios no tiene nada que ver con el pecado. God's rest has everything to do with God interacting with his creation. El reposo de Dios tiene todo lo que tiene que ver es la reacción o el compañerismo de Dios con su creación, con sus hijos. So in chapter 31, Exodus, Entonces, en Éxodo 31, and let's read verse 16. veamos el verso 16. It says, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. Verse 16 of chapter 31. Verso, No, yeah. verso 31, capítulo 31, verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. So, verse 17. Verso 17. It is a sign between me and the children of Israel forever, for in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. God rested and was refreshed. Dios reposó y descansó, fue refrescado. He labored for 6 days, Él laboró por 6 días and then on the seventh day he rested. y de ahí en el séptimo día reposó, Because he was so tired porque estaba tan cansado from all this work that he had de done. todo este trabajo que había hecho. No, No, God doesn't get tired. porque Dios no se cansa. He created the whole universe. Él creó todo el universo. The rest is not about God resting because he was tired. El reposo no se trata acerca de que Dios descansa porque está cansado. Because if you study this word rest, Porque si usted estudia esta palabra reposo, this word rest has more to do with sheep being taken to a pasture.
Esta palabra reposo tiene más que ver con ovejas siendo llevadas a un pastor. What happens to a sheep when he's taken to a pasture? ¿Qué le pasa a una oveja cuando es llevada a su pastor? He's satisfied. Entonces está satisfecha. So the word rest has to do with God's own satisfaction. Entonces, la palabra reposo tiene que ver con la satisfacción de Dios. All right, so it said he rested and was refreshed. Entonces, dice que él reposó y fue refrescado. Now, when I work hard, I need to rest and I need to be refreshed. Ahora, yo cuando trabajo y me canso, necesito reposar And I drink some y water, entonces necesito refrescarme y bebo agua. but that's not what this word means. Pero eso no es lo que significa esta palabra aquí. The word refreshed La palabra refrescarse actually means that God took a breath. absolutamente significa que Dios tomó un respiro. And so he's like a great artist. Es como un gran artista. Are you familiar with Brother Branham's message on the masterpiece? ¿Están familiarizados ustedes con el mensaje del hermano Branham en la obra maestra? And in the masterpiece, Brother Branham describes Y en la obra maestra el hermano Branham describe how this great artist cómo este gran artista makes this sculpture of Moses. hizo esta escultura de Moisés And he had something in his mind. y tenía algo en su mente And he worked on this sculpture y trabajó en esta escultura for many, many years. por muchos años. And when he got done with Y it, cuando terminó, when he chipped the last piece away, cuando él sacó el último pedacito que tenía que he sacar, stood back and he looked at it. él se hizo hacia atrás y miró la obra. Because what he had created Y él vio lo que había creado, was the perfect image of what he had in his mind. era lo que tenía enfrente era exactamente la misma imagen que tuvo en mente And he struck it y la golpeó and he knocked the chip off of the y knee. entonces le hizo un rasguño. And Le that's arrancó un what, pedacito. and that the prophet said is what made it the masterpiece. Y entonces dijo el profeta, ese martillazo que le pegó fue lo que la hizo una obra maestra. But I want you to think about this. Pero yo quiero que piensen acerca de esto. I want you to think about what this scripture is saying. Quiero que piensen en lo que dice esta escritura. That God had a creation. Dios tenía una creación. He spoke words and things happened. Él habló la palabra y cosas sucedieron. Let there be light, and light went. Sea la Happened. luz y fue la luz. Let the water be separated from the land, and Se- it happened. Sepárense las aguas de la tierra seca y sucedió. And then let us make man in our image. Hagamos al hombre a nuestra imagen And it happened. y sucedió. And then when God was done, he said, this is it. Y entonces cuando Dios terminó dijo, esto es. And like a great artist, Y como ese gran artista, he looked at it and él vio. so what did he do? Entonces, ¿qué dijo él? When he breathed, Cuando él sopló, he actually stepped down in lo que hizo fue entrar to the purpose that he made creation for. para el propósito por el cual él había hecho la creación. And he began walking with Adam. Y entonces Dios comenzó a caminar con Adán. This was fulfilling God's desire. Esto era cumpliendo el deseo de Dios. And then sin happened. Y de ahí, Sin happened. de ahí después ocurrió el pecado. And the prophet said, Adam broke fellowship with God. Y entonces dijo el profeta que Adán rompió el compañerismo con Dios. So then everything became about sin. Entonces de ahí todo vino por el pecado. Because Adam lost access to the part of him that had God's vision. Porque Adán perdió acceso a la parte de Dios que había estado en él. In fact, God said it this way. Y de hecho Dios lo dijo de esta manera. When God comes down to walk with Adam, Cuando Dios descendía para caminar con Adán, he said, Adam, Adam, where are you? él dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Well, God knew where Adam was. Bueno, Dios sabía dónde estaba Adán. But I believe Pero yo creo that God was challenging Adam que Dios estaba retando a Adán. because
Adam had lost access to the place where he would fellowship with God. Porque Adán había perdido acceso al lugar donde tenía compañerismo con Dios. And he says, "Where are you, Adam? Y entonces le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Have you eaten of the tree that I told you not to eat of?" ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Because now he's cut off. Porque ahora había sido cortado. Now everything changes. Ahora todo había cambiado. Everything becomes about sin. Todo lo que viene por el pecado. So Adam and Eve were the only ones that knew what they had fallen from. Entonces Adán y Eva eran los únicos que sabían que habían caído en algo. But every man born on the earth after that time Pero cada hombre que nació en la tierra después de ese tiempo had no idea about the fellowship of God. no tiene idea de lo que es el compañerismo con Dios. They had no idea what they had fallen from. No tienen ninguna idea de dónde es que cayeron. And so as God begins dealing with man, Entonces, mientras Dios comenzó a tratar con el hombre, he can't deal with him in the heart. ¿y quién? He cannot deal with him in the heart. Él no puede tratar con él en el corazón, He can only deal with him through the mind. solo puede tratar con él a través de la mente. And so now man is time-minded. Ahora el hombre está sometido a tiempo. He's sin-minded. Él está sometido al pecado. And when God tells him something, Y cuando Dios le dice algo, he interprets it by his sinful condition. él lo interpreta a través de su condición pecaminosa. And so that's where man was. Y eso es lo que era el hombre. And every man that came on the earth, Y cada hombre que ha venido a la tierra, including the bride, incluyendo a la novia, came in that condition. venimos en esa condición. But what happened when Jesus died? Pero ¿qué pasó cuando Jesús murió? In Ezekiel, the 36th chapter, En Ezequiel 36, Ezekiel is prophesying about our day. Ezequiel estaba profetizando acerca de nuestro día. And he said, "I'm going to wash you with water, Y dijo, los voy a lavar con agua and I'm going to take away the stony heart, y les voy a quitar ese corazón de piedra and I'm going to give you a heart of flesh." y entonces les daré un corazón de carne. That's what happened when Christ died. Eso es lo que sucedió cuando Cristo murió. Because when Christ died, he put every man back on the original condition. Porque cuando Cristo murió puso a cada hombre de regreso en la condición original. We say, "Well, I'm not in the original condition." Y usted puede decir, pero yo no estoy en la condición original. Can I read you a quote? Puedo leerle a usted una cita. Listen to what the prophet said. Escuchen lo que dice aquí el profeta. Brother Branham said Dice aquí el hermano Branham, in the message Oneness, en el mensaje de la unidad. he said, "Now look at Adam and Eve Ahora, viendo a Adán y a Eva in a position to never die, en una posición donde como que nunca murieron, in a position to never be old, en una posición donde nunca se envejece, to never be sick, donde nunca se enferma, to never have a worry." de nunca preocuparse. I'll go even farther. I'll go even farther. Voy a ir un poquito más allá. To never have a problem with your marriage, Una condición donde nunca tiene un problema con su to matrimonio, never have anxiety about your job. donde nunca tiene ansiedad por su trabajo. Wouldn't it be great to live that way? ¿No sería maravilloso vivir de esa manera, hermano? To know that God is in control of De everything? saber que Dios está en control de todo. And Brother Branham says, Dijo el hermano Branham, you say, "I sure wish I could be like that." usted dice, yo desearía que yo pudiera vivir así, I got news for you. pero tengo noticias para usted. You are in the same position. Usted está en esa misma posición. God places that to every creature on the earth in the same position. Dios colocó eso a cada criatura que hay en la tierra, en la misma posición. So Christ, when Christ died, Entonces, cuando Cristo murió and he bowed his head y inclinó su cabeza and he said, "It is finished," y dijo, consumado es, the complete price for sin was paid. el precio completo del pecado fue pagado. Why do you die? ¿Por qué Él murió? Because of sin. Por causa del pecado. Why do you get old? ¿Por qué usted
¿Por qué usted se envejece? Because of sin. Por causa del pecado. Why do you get sick? ¿Por qué usted se enferma? Because of sin. Por causa del pecado. It's penalties. It's penalties of sin. Es la penalidad del pecado. But what if a living bride Pero ¿qué si la novia viviente comes to a recognition, llega al reconocimiento perfect realization, de una realización perfecta, that Christ has already paid the price? de que Cristo ya pagó el precio? Then maybe you'll walk to the mirror one day. Que quizás usted camine hacia el espejo un día Say, man, I'm starting to look younger. y que usted diga, oye, me empiezo a ver más joven. Because you're recognizing Es porque usted está reconociendo that the penalty of sin has already been paid. que la penalidad del pecado ya ha sido pagada. You see, there's a bride that's going in a rapture. Si usted ve, hay una novia que va a entrar en el rapto. There is a people on the earth right now Hay un pueblo sobre la tierra ahora mismo that will not have to die. que no tendrán que morir. And I know there's faults of that. Y hay false. Fakes. Ah, Faults. yo sé que hay falsedad en algunos de esos. But you know what the devil does? Pero ¿sabe lo que hace el diablo? He puts scarecrows out there. Scarecrows. Él pone ahí espantapájaros. You know what I mean? ¿Sabe lo que significa? He brings people to a place of not really expressing the truth. Él trae a la gente a un lugar donde realmente no están expresando la verdad. I'll give you the example. Le voy a dar un ejemplo. In Nicaragua, Allá en Nicaragua there was a group up in the mountains, había un grupo allá en la montaña and they believed they were manifested sons. y ellos creían que ellos eran los hijos manifestados. They're message believers. Y eran creyentes del mensaje. And they probably used this same quote. Y ellos tratan de usar esta misma cita. And they came down out of the mountains one day, Y un día ellos descendieron de la montaña a un pueblo and they walked into a store. y entraron a una tienda. And they took a bag and they started just putting stuff in Agarraron un the saco y store. empezaron a llenar el saco de cosas de la tienda. And they were going to walk out of the store. Y de ahí dijeron a caminar a irse. And the store owner said, hey, what are you doing? Y entonces el dueño de la tienda les dijo, hey, ¿y ustedes qué están haciendo? We're manifested sons. Nosotros somos los hijos manifestados de Dios. We own all of this. Nosotros somos dueños de todo en la tierra. So the store owner pulled a gun on them. Entonces el Pulled a dueño gun de on la them. tienda sacó una pistola And people got killed. y gente murió ahí. The message El mensaje, in Nicaragua. allá en Nicaragua, del mensaje. And now you can't cross the border Y ahora usted no puede entrar por la frontera and tell them that you're a message y believer. decirle a la migración que usted es creyente del mensaje. But what is that? ¿Pero qué es eso? It's a scarecrow. Eso es como un espantapájaros. Because there's a reality. Porque hay una realidad, There's a correct way. hay una manera correcta. And I believe Y yo creo that for a living bride que para una novia viviente that will not have to die, que no tendrá que morir, it's because she realizes she doesn't have to die. es porque ella se ha dado cuenta que eso ya ha sido pagado. See the reality. Ella ha entrado en la realidad, The reality of redemption. la realidad de redención. Now, what does this have to do with God's rest? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el reposo de Dios? Because what we're going to come to understand Porque lo que vamos a llegar a entender is that our life, es que nuestras vidas, if we have the life of si Christ, tenemos la vida de Cristo, this is not about you. esto no se trata de usted. Eternal life is living for others. Vida eterna es vivir para otros. The positional placing of the bride La posición de colocar a la novia is not so you can thump your chest no es que usted pueda sacar su pecho and say, I'm the y bride. decir, yo soy la novia. But let me show you. We'll close with this. Déjeme mostrarle, vamos a cerrar con esto. Let's go to John 13. Vamos a San Juan 13 And we'll talk more about this tomorrow, Lord willing. y vamos a hablar más de esto mañana. But in John 13, Pero en San Juan 13 and we'll begin reading at the second verse. vamos a comenzar a leer en el segundo versículo. And supper being ended, and the devil now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand and that he was come from God and went to God. sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos, y le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Now we know that Jesus, as a man, Ahora nosotros sabemos que Jesús como hombre, grew into a position, él creció a una posición. right? The Bible says he grew in favor with God and man. Dice la Biblia que él creció hallando favor de Dios y de los hombres. And so Jesus, as he was walking, Entonces Jesús, mientras él caminaba, as he's yielding himself to the Father, to the mientras Holy él se Spirit, rendía a sí mismo al Padre, he's come to a position él llegó a una posición where he now realizes donde ahora se estaba dando cuenta that the Father has put everything into his hand que el Padre había puesto todo en sus manos, and that he knows that he came from God y sabiendo que él vino de Dios and he's going back to y God. que va de regreso a Dios. Now, to me, there's no scripture Para mí no hay escritura that better describes the adoption than this verse. que describa mejor la adopción que este versículo. Because Jesus has come to this position. Porque Jesús ha llegado a esta posición, All things are in his hands. todas las cosas están en sus manos. All he has to do is speak, and it's God's word. Todo lo que tiene que hacer es hablar la And palabra de Dios. not only does he realize that, Y él no solamente supo eso, but he knows that his source is God, pero también supo que su origen es that he's Dios going back to being God. y que va de regreso a ser Dios. So if there's anybody Y así que si alguien, that could thump his chest and say, hey, look at me, cualquiera que pueda sacar su pecho y decir, hey, mírenme a mí, it was Jesus in that condition. ese sería Jesús en esa condición. Amen? Amén. But look what he did. Pero mire lo que él hizo. He riseth from supper Se levantó de la cena, and laid aside his garments and Se- took a towel and girded himself. se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. And after that he poured water in a basin, began to wash the disciples' feet and to Luego- wipe them with the towel. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. This positionally placed Son of God Este Hijo de Dios posicionado became a servant to llegó mankind. a ser un servidor a la humanidad. So what will adoption do for us? Entonces, ¿qué haría? Adoption do for us? Entonces, ¿qué haría la adopción a nosotros? It's going to bring the spirit of servitude into us. Lo que va a hacer la adopción es traer el espíritu de servicio a nosotros. And we're going to recognize Y nosotros vamos a reconocer that God is using me to bear fruit, que Dios me está usando a mí para producir fruto. but that fruit is not for myself. Pero ese fruto que voy a producir no es para mí mismo, It's for others. sino es para otros. I was standing in an apple orchard one time, Una vez yo estaba sentado cerca de un árbol de manzana and I was looking at an apple tree, y mientras estaba viendo el árbol de manzana and it was full of apples. y estaba lleno de manzanas. And I said, that apple tree is not eating its own Y apples. yo dije, ese árbol de manzana no se está comiendo sus manzanas. It's making apples for everybody else. Él está produciendo manzanas para todo mundo. Okay, so then the thought got bigger. Y entonces luego las manzanas se fueron creciendo más grandes y más So grandes. one day I'm standing across the street from an apple orchard, Entonces un día estaba yo parado ahí al otro lado de la calle de ese árbol and I see a bunch of apple trees. y miré un montón también de árboles de manzana. And that's what I see here today. Y eso es lo que yo veo aquí hoy. I see a bunch of apple trees. Yo veo un montón de árboles de manzana. I see a bunch of branches of the tree of life. Yo veo aquí un montón de pámpanos o ramas del árbol de la vida. And all of a sudden it struck me, Y de repente algo me golpeó. those apple trees aren't even eating each other's apples. Y yo dije, estos árboles de manzana ni siquiera se comen la manzana del otro árbol. Because the bride Porque la novia
equipped into her position. Ella creció a su posición. Your job is not to minister to one another. El trabajo de ustedes no es ministrarse el uno al otro. Your job is to minister out there. El trabajo de ustedes es ministrar a aquellos del mundo que no tienen nada. But I was walking with my wife. I was walking. Estaba caminando con mi esposa And she was commenting about what I had preached. y estaba comentando ella de lo que yo predico. And she said, I really like that type, Y dice, a mí en realidad me encanta ese tipo que where those apple trees aren't eating each other's apples. porque esos árboles de manzana no se están comiendo las manzanas de uno del otro. But you know what she said? Pero ¿sabe lo que ella dijo? She said that there is something that those apples do to each other. Pero sí hay algo que esos árboles de manzana se hacen el uno al otro. There's an activity that those apple trees have with one another. Hay una actividad que esos árboles de manzana tienen el uno al otro. They pollinate each other. Es que se polinizan el uno al otro. El polen de uno le cae al otro. So our fellowship Entonces nuestro compañerismo is about pollinating us es como que nos poliniza so that we can go share life with the para que rest of the nosotros world. podamos producir una vida que alcance a otros. You see, if you understand what I've said, Si ustedes entienden lo que estoy diciendo, then this explains what John said. entonces esto explica lo que dice Juan. If you love the world or the things of the world, Si vosotros amáis al mundo y las cosas del mundo, the love of God is not even in you. entonces el amor de Dios no está en vosotros. That's a very strong statement. Esa es una condición bien fuerte que dijo. But ahí. let's word it based on our message here tonight. Pero pongámosle las palabras como del mensaje aquí esta noche. If you can be satisfied with the world, Si usted puede estar satisfecho con el mundo, if you constantly seek a satisfaction in a worldly way, si usted está buscando satisfacción constantemente en la manera mundana, then it shows that the love of God eso muestra que el amor de Dios has not even been born in you ni yet. aún ha nacido en ustedes. Because when the love of God is born in you, Porque cuando el amor de Dios nace en ustedes, you will not find satisfaction in the ustedes world. no encontrarán satisfacción allá en el mundo. It's not legalism, No, eso no es legalismo, it's naturally God's life. sino que eso es la vida natural de Dios. This is not about legalism. Esto no se trata de legalismo, It's about the life of Christ in sino us. de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. And you know, I believe Y yo creo it's time que este es tiempo for the bride to realize who she is para que la novia sepa quién es ella and what part do I play in the economy of God. y que la novia sepa qué parte yo debo de jugar en el plan de Dios. Because for years, Porque por años every day I would say, I can't wait to get out of here. yo antes decía, ay, ya no soporto, yo ya deseo irme de aquí. Man, I'm so tired of this life. Oh, yo estoy tan cansado de estar I'm aquí. so tired of sin. Estoy cansado de estar aquí. Oh, I can't wait till Jesus comes and rescues me. Oh, ya estoy ya desesperado que venga Jesús para llevarnos. And Jesus has already rescued us. Pero ya Jesús nos rescató. He's already equipped us. Él ya nos vivificó. And I got to realizing, Y entonces me di cuenta Jesus never said, I can't wait to get out of here. que Jesús nunca dijo, estoy desesperado por irme de aquí. All Jesus wanted to do was fulfill the word of God he had been called to fulfill. Todo lo que Jesús quería hacer era cumplir el propósito de Dios para el cual él había venido, para el cual él había sido. So if there's a groaning inside of us, Entonces, si hay un clamor o un gemir dentro de nosotros, and we'll talk about it tomorrow, vamos a hablar de eso mañana. but it's a groaning to fulfill our position Nuestro in gemir God's plan. debería de ser gemir para cumplir el propósito para el cual estamos. You have the Spirit of God in you. Ustedes tienen el Espíritu de Dios en ustedes. You have God's Spirit. Ustedes tienen el Espíritu de Dios. What devil in hell is not subject to you? ¿Qué diablo del infierno no está sujeto a usted? What condition are you not in control of? ¿O de qué condición usted no tiene control?
What circumstance are you at the mercy of? ¿O de qué circunstancia usted estará buscando misericordia? When we recognize what and who has been born in us. Vuelvo con eso. What and who has been born in us. Cuando nosotros reconocemos qué y quién ha nacido en nosotros, Let's bow our hearts. inclinemos nuestros corazones.